Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bienvenido a su programa en línea de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Dele la gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Dele toda gloria, dele todo honor, dele toda majestad al que vive y al que reina. Dele la gloria, dele el honor, dele la majestad al que es digno que le alabemos, que le adoremos, que le exaltemos, que le glorifiquemos al Dios Todopoderoso, al gran yo soy, dice su palabra, al que merece toda gloria. ¿Sabe una cosa, hermano? Hermana Marilú, cuando inició el servicio, contaba algo maravilloso que Dios hizo con su hijo, porque su hijo tuvo un accidente y el carro quedó inservible, y ella como madre está agradecida. Están los papás en esta noche, y cuando a nuestros hijos les pasa algo, padres, no me dejarán mentir, como madres y como padres nos afligimos. Y cuando vemos el respaldo de Dios y la misericordia de Dios que guardó a nuestros hijos y que los guarda hasta el día de hoy, le agradecemos tanto al Señor y le engrandecemos y le damos gracias porque guarda a nuestros hijos, guarda a nuestra familia. Y el Señor me decía que uno se pone así agradecido ante Él porque tuvo misericordia de ese hijo que le guardó. ¿Cuándo pasó, hermana? El martes. Ese Dios maravilloso es el que también lo guarda a usted y a mí. Ese Dios maravilloso es el que hoy lo trajo aquí, hermano. Ese Dios maravilloso es el que hoy lo tiene de pie a usted y me tiene de pie a mí. ¿Y por qué no darle gracias? ¿Y por qué no abrir nuestra boca y agradecerle todos los días de nuestra vida? Darle la gloria y la honra, el honor, la majestad, porque Él se lo merece. Pero muchas veces se nos olvida darle gloria y honra al que vive y al que reina. Dele siempre, agradézcale siempre a Dios todos los días de su vida hasta que Él venga por nosotros. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde están. Padre, te damos gracias en esta hermosa y preciosa noche, Dios Todopoderoso, por darme la bendición de estar en este lugar juntamente con mis hermanos. Padre de la gloria, te agradecemos por la vida que tú nos prestas, por la oportunidad que tú nos das en esta noche, Dios, de estar en tu casa. Muchas gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por los milagros que podemos ver, Señor, como mi hermana, Señor, vio el día de martes, Padre de la gloria. Y te damos gracias también por los milagros que ni siquiera nos damos cuenta, Señor, que muchas veces lo pasamos desapercibido porque no nos dimos cuenta que nos libraste de cosas horrorosas que podrían haber venido a nuestras vidas. En esta noche te agradecemos porque tú eres fiel y tú eres bueno. Padre, en esta noche yo te pido que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, hablando, Señor, a través de este vaso de barro, haciendo como tú quieres hacer en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo convenciendo el corazón del oyente, Padre de la gloria. Que sea tu Espíritu Santo que convenza de juicio y de pecado, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y asimismo, Padre de la gloria, te pido que tú bendigas esta ofrenda, Dios Todopoderoso. Padre, tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos. Padre de la gloria, tal vez algunos no tuvieron que comer hoy, Dios, y puede estar dentro de nosotros y ni siquiera sabemos, Señor, quién, pero tú sí.
Tal vez algunos se vino solo con el pasaje porque no tenía más, Señor. Tal vez algunos, Padre de la gloria, no tienen trabajo, Dios. Pero en esta noche, Señor, te pedimos y te rogamos por aquellos, Señor, que están pasando necesidades económicas, Padre de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas el bolsillo de cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús, Señor, y que suplas la necesidad, Señor, que cada uno de ellos tienen, Señor. En el nombre de Jesús, y devuélvele, Señor, al 100%, Señor. Gracias te damos en esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga a cada uno. Vamos a ir a Segunda de Crónicas en esta noche, por favor. Segunda de Crónicas 7. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta noche, y a los amigos que nos visitan en esta hermosa noche, y a nuestros hermanos que pues están aquí presentes. Dios les bendiga y salude a sus hermanos, al que tiene al lado, atrás, al frente. Dele la bienvenida. Qué bendición que estemos en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:11, en adelante. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Palabra de Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. En este tiempo el Señor me hacía meditar que muchas veces nosotros como iglesia de Dios nos corresponde evangelizar a aquel que no conoce de la palabra, aquel que no ha conocido a Dios en su corazón. Pero en estos tiempos el Señor nos está a nosotros hablando una vez más, recordándonos su palabra a la iglesia de Dios, porque en estos tiempos, hermanos, el Señor nos está llamando de días atrás y nos está llamando al arrepentimiento. Y el Señor me decía: el arrepentimiento se le habla a aquel que no conoce, aquel que nunca ha conocido de Él. Pero muchas veces nosotros como iglesia, como dice la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Pero Él está hablando en el 13, en el 14, si se humillare mi pueblo. El Señor no le está hablando al incrédulo.
Iglesia, en estos días el Señor nos está hablando a nosotros, a los hijos, a los que un día le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. A nosotros nos está hablando el Padre. ¿Por qué razón el Padre está hablando a la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando dentro de la iglesia? ¿Por qué el Rey de Reyes y Señor de Señores nos está hablando en estos tiempos de arrepentimiento, iglesia? Si nosotros como iglesia ya conocemos la palabra, si nosotros como iglesia sabemos que tenemos a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios que nos llamó, a un Dios que se dio en sacrificio en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día y que nos dio vida a nosotros y perdonó nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. A la iglesia el Señor en esta noche le está hablando de arrepentimiento una vez más, porque se le olvidó que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, porque nos hemos vuelto a otros dioses, porque la iglesia de Dios se le olvidó quién es su Dios. Hermanos, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo que la iglesia de Dios se vuelva a Él. Pero se le olvidó al pueblo, se le olvidó a la iglesia quién es su Dios. Hay muchas bocas cerradas, hay muchas bocas que ya no se abrieron, hay muchas bocas que no tienen intimidad con su Padre, hay muchos que ya ni leen su palabra, hay muchos que se les olvidó que allá afuera está el perdido esperándolo a usted para que hable la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la boca se nos ha cerrado porque nosotros nos volvimos a otros dioses, nos hemos ido detrás de lo que no es Dios. Nos desviamos, iglesia, nos desviamos, por eso el Rey nos ama tanto. La primera que tiene que arrepentirse, la primera que cayó a los pies de Dios arrepentida, hermano, fui yo, porque sé que como hija de Dios le fallo, pero yo sé quién es mi Redentor, yo sé quién es ese Dios poderoso que me está hablando, que me está diciendo: Cande, vuélvete a mí, Cande, regresa a mis caminos, iglesia, regresa a los pies de Él, iglesia, regresa. Que tus oídos se abran en esta noche, que los oídos que se cerraron en el nombre de Jesús se vuelvan a abrir una vez más, que las rodillas que ya no se doblan, que se quedaron paralizadas, una vez más se doblen ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que las bocas que se cerraron por miedo, por vergüenza, porque saben cómo andan delante de la presencia de Dios, esas bocas que se cerraron, que se vuelvan a abrir. Pero antes de abrirse, antes de ir y predicar ese evangelio poderoso, Dios dice: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, vuélvanse y yo me volveré a ustedes. Ay, Dios, ¿y por qué será que Dios habla de arrepentimiento? Es que Él todo lo conoce, hermano. Es que no hay nada que ocultemos delante de Dios. No hay nada que nosotros tengamos en oculto. Nada, iglesia, nada. Estos tiempos Dios está hablando. Estos tiempos Dios está hablando, hermano, para que tú te arrepientas. Pero también va a llegar el tiempo, porque si somos sus hijos, si somos su iglesia, si formamos parte de la iglesia del Rey de Reyes, si formamos parte de ese Padre todopoderoso, dice la palabra de Dios que al hijo que ama, Él corrige. Nosotros como padres amamos tanto a nuestros hijos que nos cuesta muchas veces tomar decisiones fuertes con ellos.
Y muchas veces nosotros estamos ahí, no, mijo, no, mija, no es así, no es así, mire esto, mire el otro. Y muchas veces nosotros, porque los amamos, no queremos, pero muchas veces es necesario que por amor vengamos como padres. Y como no quieren entender, no quieren hacer las cosas como deben de ser, es necesario, mire, ¿sí o no, padres? Cuando vemos a nuestros hijos que son desobedientes, llega el momento que nosotros empezamos a corregirlos. Y muchas veces cuando nosotros estamos haciendo la corrección, nos duele en nuestro corazón, porque los amamos. Pero es necesario, iglesia, que como padres nosotros corrijamos, sí, porque los amamos. Imagínese usted cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama, que somos sus hijos. La palabra de Dios dice que al hijo que ama, Él corrige, y al que no, es un bastardo. Yo un día le decía al Señor: gracias, gracias porque soy tu hija. Gracias, Señor, porque soy hija. Gracias porque no soy una bastarda, no soy una desconocida para ti, Dios. Gracias, Señor, por tomarme como hija. Porque sabe una cosa: cuando Dios empieza a corregir, hermano, cuando Dios empieza a trabajar en nosotros y nosotros no obedecemos, Él va a usar medios para que nos regresemos de donde nosotros nos torcimos. El Padre va a usar esos medios porque nos ama. No espere, hermano, no espere, hermana, que el Señor empiece a trabajar. No espere, hermano. Muchas veces le decimos a nuestros hijos: mejor obedecer porque si no te voy a dar. Pero muchas veces nosotros ya somos grandes, ya somos adultos, ya pensamos, ya sabemos, conocemos la palabra, sabemos que lo que hacemos está fuera del orden de Dios, pero nosotros no queremos obedecerle al Padre. Y Dios en estos tiempos, llamando a la iglesia casa de oración para todos los pueblos, a ti te llamo: arrepiéntete, porque es tiempo de arrepentimiento. Porque muchas veces el enemigo ha venido a confundir la mente de la iglesia, porque ahí es el campo de batalla donde el enemigo empieza a trabajar. Y cuando nosotros nos damos cuenta, viene a hacer meollos aquí en nuestra mente, viene a poner las cosas que están fuera del orden de Dios. Y él no se cansa, hermano. El enemigo sabe su trabajo, sabe que le queda poco tiempo, sabe que Cristo viene pronto. ¿Sabe una cosa? El diablo sabe que Cristo viene pronto, y la iglesia también debe de saber que Cristo viene pronto. Por esa razón debemos devolvernos a Él. La iglesia se le olvida que Él viene pronto. Muchos hermanos en la iglesia, en las iglesias, muchos aquellos que tienen dones, ministerios, muchos ellos han usado esos dones, esos ministerios, no para edificar el pueblo, no para bendecir la iglesia, porque se les olvidó quién fue el que los llamó, se les olvidó quién es su primer amor. Muchos hoy están haciendo negocio con lo que Dios les dio. Muchos se les ha olvidado que lo que Dios les dio no les pertenece. Hasta mi propia vida no me pertenece, ni su vida le pertenece a Dios. Y un día, hermano, nosotros como iglesia, el Señor nos dio dones, ministerios, y un día nos van a pedir cuentas. Ninguno de los que conocemos al Rey de Reyes, ninguno de los que somos hijos, aquellos que Dios nos dio dones, ministerios, vamos a tener que entregar cuenta de ello. Pero eso
Es parte de lo que Dios nos ha dado como iglesia, pero el Señor no solamente quiere que nosotros estemos llenos de ministerio y de dones para edificar a otras personas, sino lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una comunión estrecha con Él día tras día, que nosotros estemos llenos de su presencia, de su palabra, que nosotros pasemos tiempo de amores con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchas veces eso se ha terminado mucho en la iglesia. Y el Señor dice: vuélvanse, vuélvanse, arrepiéntanse. La palabra dice: si se humillare. ¿Qué es humillarse? Para usted, ¿qué es la palabra humillarse? Estaba buscando y la palabra humillarse dice: es abatir el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, el egocentrismo, la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Significa decir en contra de lo que tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable. Dejar de pensar que somos autosuficientes y echar toda ansiedad en Él y toda preocupación. Humillarse, abatir. ¿Qué es abatir? Dice que la palabra abatir es tirar o hacer caer al suelo a una persona que está de pie o en un lugar alto. Eso es abatir. Es caer, es tirarnos al suelo. Es tirar a aquella persona que está en lo alto. Es hacerla, bajarla de allí y tirarse. Eso es abatir. Eso es parte de lo que Dios nos está diciendo, que nos humillemos. Humíllense, dice la palabra. Y el significado lo estaba buscando. Dice: es abatir, es tirar o hacer caer al suelo a una persona que está de pie o en un lugar alto. ¿Y cuál será esa persona que está en un lugar alto? Es alguien que es orgulloso, que en él hay orgullo. Y la palabra orgullo significa, es un exceso en la autoestima que conduce a una persona de exagerar su importancia. Alguien orgulloso significa, es un exceso en la autoestima que conduce a una persona a exagerar su importancia. Hay muchos que se creen muy importantes. Es que yo soy importante. Es que si yo no estoy en la iglesia se viene para abajo. El orgullo. Si yo estoy en la iglesia, si usted está en la iglesia o no está en la iglesia, usted sirve o no sirve, hermano, dentro de la iglesia va a seguir. La iglesia no se detiene, porque el cuerpo de Cristo, porque la cabeza es Él. Nosotros somos sus siervos. El importante aquí no soy yo. El importante aquí no es usted. El importante de este lugar es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al quien nosotros debemos de engrandecer y glorificar y darle el lugar que Él se merece. Es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el importante. La arrogancia significa carece de humildad, se cree superior a los demás, es altivo, es altanero, es engreído. Escuche bien. Arrogancia es alguien que carece de humildad, que carece,
superior a los demás, altivo, altanero, engreído. ¿Hay alguno por acá que sea arrogante? Vea lo que dice esta definición. Alguien arrogante es alguien que se cree superior a los demás. Es altivo, es altanero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos ser mayores que los demás. Tenemos que ser superiores que los demás. Que nosotros como iglesia veamos a los demás superiores que nosotros. Dice que el Hijo de Dios no vino a esta tierra para que le sirvieran, sino que Él vino a servir. Y la iglesia de Dios, ¿qué está haciendo en estos tiempos? ¿Quieren que le sirvan? ¿O se le olvidó que tiene que servir? Porque Dios nos llamó para que nosotros le sirviéramos a otros, para que nosotros fuéramos a darle a aquel que necesita, para que nosotros lleváramos esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo, esa palabra de que no están solos, que Dios está con ellos. Pero la iglesia se le ha olvidado. Dice también que prepotencia, es decir, que impone su poder o su autoridad sobre otros para sacar un provecho a una persona que se impone sobre los demás. Es egocéntrico, es la unión del ego, que significa yo, y centrum, que significa el medio de todo el centro, haciendo el yo el centro del universo. También dice que la altivez el significado es altanero, que se siente superior a los demás. Altivez de espíritu, que se cree como un pavo real. De grandeza, no obra la voluntad ni la misericordia de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Dice que hay que herir el amor propio o la dignidad de alguien. Que esto significa es ir en contra de lo que se tiene comúnmente como bueno, correcto o agradable. Hermanos, el Señor lo que nos está pidiendo en estos tiempos es que nosotros caigamos de rodillas delante de Él y regresemos de aquel camino. Si un día usted se equivocó, hermano, en este tiempo lo que el Padre quiere es que nosotros regresemos y nos regresemos de donde nos torcimos y empecemos a caminar en pos de Él, a hacer la voluntad de Él, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Viene pronto por su iglesia. Y hay mucho todavía por hacer, pero Dios no quiere que su iglesia salga a evangelizar si primeramente nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos y regresar de donde nosotros nos torcimos. Yo estaba recordando el día de ayer y le decía al Señor gracias, porque muchas veces, hermanos, yo estaba en una esquina de aquí cerca y yo veía pasar muchas veces a mis hermanos. Yo empecé con ese negocio, pero sin darme cuenta entró el afán. Al inicio no me di cuenta, hermanos. Al inicio todo empieza todo se mira muy bonito. Pero al pasar el tiempo, hermanos, yo ya no tenía tiempo para venir a la iglesia, porque tenía demasiado trabajo. Cuando me di cuenta, hermanos, ya había
pasado bastante tiempo. Y yo veía pasar a mis hermanos y muchas veces, hermanos, llegaban a predicar el evangelio ahí cerca de donde yo estaba. Y el Espíritu Santo me decía muchas veces, me decía: Cande, la que tendría que estar predicando eres tú. Y miren ustedes, la voz que Dios me dio, Él me la dio con un propósito. Y yo recuerdo que esa voz yo la usaba para otras cosas. Y el Señor muchas veces me decía: esa voz, Cande, los que están predicando ahí, tú también tendrías que estar haciéndolo. ¿Y sabe qué hacía yo? ¿Sabe qué hacía yo, hermano? Muchos años, porque pasaron años, muchas veces en lugar de estar predicando el evangelio, en lugar de darle a conocer a aquel que no conoce de Dios, en lugar de darle a aquel que no conoce de ese amor poderoso, de ese amor grande, de esa misericordia que es incomparable, hermana Cande estaba en aquella esquina gritando: hay queso, hay crema. Y es bueno trabajar, hermanos, sí, es bueno. Es bueno porque Dios lo dejó, pero cuando nosotros nos vamos al exceso, es pecado, hermanos. Cuando nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios, hermano, nosotros cuando uno se desvía de la voluntad de Dios, hermano, eso es pecado. ¿Qué es lo que el enemigo ha estado usando en tu vida en estos tiempos para que tú te desvíes de la perfecta voluntad de Dios, iglesia? Muchos medios el enemigo utiliza para que la iglesia se desvíe de esa voluntad. Estos tiempos pasados, hermanos, tiempos que tuvimos que estar en pandemia y seguimos con esto, hermanos, estuvimos en las casas. Muchos hogares no se soportaban ya porque no tenían esa unión en sus hogares. Ya no aguantaban. Dice que ese tiempo fue donde más divorcios hubieron, porque ya no se aguantaban. Y muchos hermanos, en todo ese tiempo, como ya no veníamos a la iglesia, ya no están, porque entraron en pandemia. Como no está el pastor, va. Como no está el todos modos, se les olvidó que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar. Muchas veces el enemigo, eso es lo que hace, hermanos. Muchas veces el enemigo lo que hace es desviarnos de la voluntad de Dios. Pero Dios es bueno, es maravilloso. Él nos ama tanto, hermanos. ¿Sabe una cosa? Dios tuvo que, mire, cerrarme todas las benditas puertas y caer de rodillas delante de Él y pedirle que tuviera misericordia y sacarme de donde caí, hermano. Y sabe una cosa, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia y por eso estoy de pie en esta noche. Dios tuvo misericordia y hizo que tenía que reconocer y humillarme delante de Él. Un día recuerdo que le dije: hermano, mire, vive Dios que no le miento. Yo le decía ese día: Dios, Señor, ten misericordia. Si aún todavía tú me escuchas, hoy te pido que me saques de acá, papá. Si aún todavía tú me escuchas, Padre, sácame de acá, porque no voy a poder si tú no lo haces. Y eso era lo que Dios estaba esperando, que yo reconociera que Él es el que todo lo puede, que Él es el que tiene el poder para sacarme del lugar de donde yo estaba, iglesia.
que Dios quiere llevarte en esta noche. Que tú reconozcas que ese Dios todopoderoso, ese Dios que venció a nuestro enemigo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, dice que exhibió públicamente, triunfando sobre principados, sobre potestades y sobre gobernantes, que anuló el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Ese Dios todopoderoso, ese es tu papá, iglesia. ¿Usted cree que ese aplauso se lo merece el rey? Se merece mucho más, iglesia. Si le va a dar un aplauso, désele con todo el corazón en esta noche. Él es así de bueno. Él es así de misericordioso. El que nos saca del lodo, el que nos saca del hoyo donde muchas veces cae la iglesia. El Señor en estos días, en estos tiempos está diciendo: casa de oración, aquí estoy. Casa de oración, estoy esperando que reconozcas y que te postres delante de mí, del que todo lo puede, del que puede sacarte de donde tú estás. ¿Sabe una cosa? El enemigo es bien tremendo, hermano. Porque lo que el enemigo hace es de que le pone a uno, le dice: no, ya no vas a poder salir. Ya no. Ya no podés. Ya no, ahí mira, intentás salir y no podés. Mira, le fallaste a Dios. Le fallaste a Dios. ¿Y tú qué predicabas? ¿Y tú qué decías? Y mira dónde estás. No vas a poder. Seguí mejor. Seguí, sí, dice. Y el Señor diciendo: aquí estoy. Yo te llamé. Yo te llamé, iglesia, dice el Señor. Él te llamó, iglesia. El Rey de Reyes y Señor de Señores está llamando porque te ama. Porque con amor eterno te he amado, dice el Señor. Ese amor que no tiene límites. Ese Dios maravilloso es el que nos está hablando en estos tiempos, iglesia. Ese Dios maravilloso es el que nos está diciendo: vuélvanse, vuélvanse a mí, vuélvanse, porque yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que está pasando a nuestros alrededores, decimos: sí, ya Dios viene pronto. Pero todavía nos hace falta. Iglesia, ¿para qué Dios te llamó? Usted lo sabe. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? ¿Cuál es la función en donde Dios quiere que tú estés trabajando? ¿En dónde Dios te puso? ¿De qué parte del cuerpo de Cristo eres tú, iglesia? Ahora la pregunta es: ¿estás funcionando? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha enviado a hacer, iglesia? ¿O te has quedado estancado? ¿O te has detenido? Y si tú te has detenido, iglesia, es tiempo que te vuelvas, que actives una vez más. No es tiempo ya de quedarnos. Como usted es hijo y yo soy hija, no somos bastardos, somos hijos, porque reconocimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y gloria a Dios por eso. Pero vea lo que Dios hace cuando nos desviamos, pero somos hijos.
Tal vez me haces favor, mi hijo, de ponerme 2 de Samuel 12, del 1 al 18. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos leído eso? Esa historia, ¿verdad? 2 de Samuel del 12, del 1 al 18 lo vamos a leer. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo a David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo a David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto.
Palabra de Dios, ahí lo vamos a dejar. El rey David. Este hombre era rey y en ese tiempo él estaba en tiempo de guerra y él se quedó, en lugar de ir a la batalla, pero cometió pecado y él se acostó con la esposa de su siervo, y como no pudo el plan que él había tenido, porque no, que él en la noche que él se acostó con ella quedó encinta. Y cuando leemos nosotros esta historia nos damos cuenta que él, cuando Urías Eteo llegó de regreso de la guerra, él envió a Urías Eteo a su casa. Le dijo: vete con tu esposa, vete, porque él sabía por qué lo hacía. Pero a mí me impresiona cómo la fidelidad de Urías Eteo con su rey, ¿verdad? Él nunca se fue. Él lo envió y como no se fue, entonces lo que hizo fue lo más fácil: mandarlo a lo recio de la batalla. Murió y David dijo: aquí se terminó ya todo, ya me quité el problema de encima. Porque así pensamos los humanos. ¿Y qué pasó? El Señor envió a su siervo, al profeta, y le dijo esa historia que leímos, y lo confrontó, y David se encendió en ira, en enojo, y dijo: ese es digno de muerte. Y le dijo: ese eres tú, y David cayó en pie y se arrepintió, cayó a tierra y se arrepintió, reconoció su pecado. Eso es lo que Dios está haciendo en ese tiempo. El Señor quiere que su iglesia reconozca. Si usted está bien, la palabra de Dios dice: el que esté limpio, límpiese más. Pero si usted en un momento dado ha fallado, lo que Dios espera es que nosotros reconozcamos y nos volvamos a Él. David escribió el Salmo 51, donde él empieza a pedirle a Dios que lo limpie de su pecado. Hermanos, en estos tiempos el Padre nos está hablando, y lo que el Señor quiere es que nosotros vengamos con un arrepentimiento genuino delante de Él, no de los hombres, sino delante de ese Dios maravilloso. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, iglesia. Me contaban que en un país, no sé qué país es, quemaron más o menos 20 iglesias. Están matando a los cristianos. Y cuando nosotros escuchamos de todo eso, dice uno: Cristo viene pronto. Allá en Israel dice que hay uno que se nombró Mesías, el Mesías, y hay muchos que lo están adorando ya en este tiempo. Y dice que aquel que se diga que sea, la palabra de Dios dice que aquel, cuando vengan y te digan: este es el Mesías, no vayas detrás de él, porque Cristo viene por segunda vez. ¿Sí o no? Cristo ya vino, pero ahorita regresa, pero ya no viene como vino la primera vez, señores. La segunda venida de Dios viene montado en caballo, con espada en la mano, porque Él trae ya juicio a esta tierra. Así es de que, iglesia, en esta noche lo que el Señor quiere que te quede en tu corazón, lo que Dios nos ha estado hablando en todos estos benditos días, es de arrepentimiento. Ya basta de vivir una vida mediocre delante de Dios. Ya basta a jugar el evangelio. O le sirves o le sirves, porque tú eres hijo de Dios. O vienes o vienes, o vienes o te trae, pero vas a venir porque eres hijo. Vive Dios
Vive Dios. Vive Dios, que si tú eres ese hijo que Dios compró con el precio de sangre, iglesia, y si tú no has querido venir y caminar como Dios quiere que tú camines, Dios te va a traer, porque tú eres hijo. Y Dios está hablando. Iglesia, Dios está hablando en esta noche. Pero cuando nosotros como iglesia no obedecemos a la voz de Dios, entonces el Señor va a tomar otros medios. ¿Sabe una cosa? Dios es un Dios de misericordias, un Dios de oportunidades. Me decía una hermana que amo mucho en el amor del Señor, me decía: Dios te dio una segunda oportunidad y tienes vida. Y si hay vida, hay esperanza. Y si tengo vida es porque tengo un propósito, y ese propósito todavía no he cumplido, por lo cual Dios me trajo a esta tierra. Y yo le he dicho al Señor que el día que yo me vaya de esta tierra es el día que Dios quiere, hermanos. Pero cuando llegue ese día es porque ya haya cumplido el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Y usted, el día que parta de esta tierra, en el nombre de Jesús, que el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra, a este mundo, se cumpla en su vida. Porque Dios a usted y a mí no nos trajo por casualidad, sino nos trajo con un propósito. Estos tiempos son tiempos que Dios está hablando, pero no esperemos que Dios nos hable como le habló a David. Porque nadie, decía una vez nuestro pastor, contaba que allá estaban ellos recibiendo un estudio y llegó un profeta. Así es, ¿verdad, hermana Cori? Que llegó un profeta allá donde sacaban el estudio antes, en la zona 4. Se me olvidó el nombre de ese lugar donde ellos estaban estudiando. Y dice que, ¿cómo? Cosecha el mundo. Exacto, ahí. Y llegó ese profeta y dice que el hermano llegó y empezaron ahí todos. Y a ti, dice que le dijo, el hermano no era primera vez que llegaba, dice que le dijo a ti. Y tú también, dice que dijo. Y llamó a una pareja. Y los llamó y los puso aquí. Y empezó el Señor. A ti, dice el Señor, le dijo al varón, que si no te arrepientes del adulterio en que yo creo que ese hombre estaba adulterando, así era, hermano, no sé si se acuerdan. Y le dijo: si no te arrepientes, vas a morir. Y la cuestión que Dios los llamó y los puso al frente y lo confrontó del pecado en que él estaba. Dice, el pastor decía, esa noche fue una noche donde dice que todos se pusieron ahí a ponerse a cuentas de plano con el rey, a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué esperar esos tiempos, pues? ¿Por qué esperar que venga Dios y diga a ti o tú? Porque así es el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios es muy grande. Y Él lo que quiere es que nosotros como iglesia nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Póngase de pie. Cierre sus ojos ahí donde está. Tú hasta el día de hoy has estado viviendo un evangelio a medias. Estos son los tiempos que Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento. Porque Dios te ama, iglesia. Porque así es Dios, porque así es su amor, iglesia. El amor de Dios es muy grande.
estos tiempos el Padre dice: arrepiéntete, humíllate, porque el Señor viene pronto. Padre, te damos gracias en esta hermosa y preciosa noche, Dios. Señor, gracias por amarnos tanto, Dios. Cámbianos, Dios. Sí, Señor. Convenciendo nuestras vidas día tras día, Señor. Que nos volvamos a ti, Dios Todopoderoso. Dice tu palabra que tu Espíritu es el que convence de juicio y de pecado, Dios. Y en estos tiempos, Señor, tú nos estás llamando porque tú nos amas, Dios. Nos cuesta tanto entender, Padre de la gloria, que tu amor es tan grande para con nosotros. Padre, cuando tu siervo dice en tu palabra: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Cuando vemos la condición humana, Dios, y vemos quién es ese Dios maravilloso que nos ama, lo único que podemos hacer es rendirnos, Dios. Porque ese Dios maravilloso te ama, iglesia. Vuélvete a Él, iglesia. Vuélvete, porque eres su amada. Porque Él viene pronto. Porque Él viene pronto, iglesia. Hay muchos que se están muriendo. Hay muchos que se están yendo sin Cristo en su corazón. Hay muchos que dejaron de hablar. Hay muchos que ya no escuchan su voz. Vuélvete a Él, iglesia. Regresa a tu primer amor. Padre, te doy gracias en esta noche, Dios. Gracias, Padre de la gloria, por darnos la bendición, Señor, de tener vida, Señor. Y si hay vida, Señor, hay esperanza para cada uno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, la obra que tú has iniciado en esta casa, Señor, tú la vas a terminar, Dios. Así es de que en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Padre, que así como tú nos trajiste, Señor, con paz, con bien, Padre de la gloria, tú nos lleves de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Ya no hay anuncio, ¿verdad? Que la paz de Dios vaya con cada uno. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este fue su programa en línea, de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga.